Hoy leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículos del 1 al 6. En el año 15 del reinado de César Tiberio, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Filipo tetrarca de las regiones de Iturea y Traconítide, y Lisanias tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías. Entonces comenzó a recorrer toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las predicaciones del profeta Isaías. Ha resonado una voz en el desierto: preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos. Todo valle será rellenado, toda montaña y colina rebajada, lo tortuoso será derecho, los caminos ásperos serán allanados, y todos los hombres verán la salvación de Dios. Estamos leyendo el Evangelio según San Lucas, que nos presenta a Jesús ya adulto. Los primeros 2 capítulos ha presentado un díptico que significa 2 cuadros, por llamarlos de algún modo, 2 vidas paralelas en su infancia, la de Juan el Bautista y sus padres, la de José y María y Jesús, y cómo van ellos cumpliendo poco a poco los designios divinos, y en ellos se van cumpliendo también. Ahora San Lucas pasa a la época en que Juan el Bautista, del que se había dicho que estaba en el desierto, se nos cuenta que está cumpliéndose una época histórica concreta. ¿Cuál es? En esa época está reinando sobre el Imperio Romano César Tiberio, que había sido asociado como corregente con César Augusto, y este murió el año 14 después de Cristo. Pero a partir del año 11 o 12 después de Cristo, se puso como emperador, o quedó como emperador, César Tiberio. Ese nos dice que cuando llegó al 15º año, que equivaldría hacia el año 782, es que entró en el escenario Juan el Bautista. Poncio Pilatos era el representante de Roma en la región de Palestina, el que estaba ubicado especialmente en una región llamada Judea, que es prácticamente Israel. La región de Galilea estaba gobernada por Herodes Antipas, porque a la muerte de su padre se había dividido en 4 partes la geografía de lo que era el reino de Herodes el Grande, y él estaba gobernando Galilea y además Perea a partir del año 4 después de Cristo hasta el 34 después de Cristo. Su hermano Filipo también era llamado tetrarca, jefe de una 4ª parte del reino anterior de su padre, de Iturea y de Traconítide. Y había otro personaje político también, que era tetrarca de la región más al norte, llamada Abilene. Y el nombre de este personaje es Lisanias. Estos son los políticos que detentan la autoridad en esa región. Pero también coloca en la constelación del gobierno religioso a los sumos sacerdotes Anás y Caifás. Anás en realidad es el sumo sacerdote desde el año 6 al 15 después de Cristo. Pero su yerno, José Caifás, lo sustituyó
y después fue depuesto también. Gobernó del 18 al 37 a nivel religioso. Pero lo más importante de todo es que estos son los personajes históricos más importantes en el momento en que Dios envió su palabra sobre Juan, hijo del sacerdote Zacarías, que vivía en las montañas de Judea y después había ido al desierto en vez de irse a la ciudad de Jerusalén para prepararse y llegar a ser sacerdote como debía ser porque era hijo de un sacerdote. La palabra de Dios vino sobre él en el desierto, que no está muy lejos de Judea. Y esta palabra de Dios que vino sobre él lo impulsó. ¿Para qué? Para que en toda la región del río Jordán, que baja en línea vertical del norte al sur, como el límite oriental de Israel, él vaya recorriendo como predicador de penitencia. Él va anunciando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados. Y esto lo hace no solo porque se ha sentido llamado. San Lucas nos dice que en Juan se está dando el cumplimiento de lo que predijo el profeta Isaías. Es así como el evangelista San Lucas nos demuestra que Juan el Bautista, ahora se le va a llamar así por el anuncio del bautismo, un baño ritual de tipo religioso, va a invitar a la conversión con su predicación. Se trata de que la gente cambie su manera de pensar, que la gente vuelva a Dios. En realidad se trata de que Dios va a perdonar los pecados, los adeudos que tienen con Él. Y de esta manera libera del castigo posible, perdonándole las culpas. ¿Y qué es el contenido de su predicación? En realidad, el contenido de su predicación es descrito con las palabras de Isaías. En el desierto ha resonado una voz. Esta voz tiene un contenido. Dice que preparen al Señor el camino, porque el Señor va a venir y entonces deben enderezar todas las curvas de la ruta que Él debe transitar. Las partes que están bajas deben ser rellenadas. Las zonas que están altas, como montañas o colinas, deben ser rebajadas. Todo aquello que está torcido se debe enderezar. Y lo repite de nuevo. Todos los caminos ásperos deben ser convertidos en llanos. Y termina diciendo, toda carne verá la salvación de Dios. ¿Cómo es esto entonces? Todo aquel que se convierte, todo aquel que crea la noticia de la penitencia y se haga bautizar, tendrá la gracia de parte de Dios de ser perdonado, de recibir la salvación. Y así el ministerio de Juan el Bautista va a hacer la preparación del camino del Señor. Él anuncia que se ha acercado el Señor, que ya el reino está cerca, y por eso la gente tiene que buscar la manera de prepararse. Él es la voz que grita en el desierto, y la gente debe ver así en Juan el cumplimiento de las profecías de Isaías y debe disponerse para recibir los beneficios que puede obtener si acepta que Juan es un enviado de Dios, que en Juan se está cumpliendo lo que predijo Isaías. Así, bajo estas coordenadas históricas que nos presentan en la época del emperador Tiberio, cuando Pilato era el procurador de Judea y Herodes gobernaba junto con Filipo, con Lisanias, en esa época Juan recibió el Espíritu de Dios y los religiosos que gobernaban eran Anás y Caifás. Lo importante es ver que Juan es el enviado de Dios y aceptarlo con la conversión y el bautismo,
Que el Señor les bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.